Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Continuamos en Que Vuelvan las Ideas de Verano, el programa de Pablo Caruso, que está de vacaciones, y se acaba de ir Fito Páez. Y gracias a Dios también ya estamos comunicados con Omar Plaini, secretario general de Canillitas, dirigente de la CGT, conocido de toda la vida, militante popular. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlo. Igualmente, mi nombre es Sebastián Feijó. No me va a decir que anda con calor, ¿no? No, uno se queja siempre, el calor, el frío, bueno, hay que acostumbrarse. Es verdad. 4 climas. Es verdad, hay cosas bastante más preocupantes, desgraciadamente. Bueno, y una de las que nos convoca, ¿no? Es este gobierno ha tenido, si hay algo que no le podemos negar, es coherencia en cuanto a su dirección, ¿no? De todas las medidas que ha tomado, todas las leyes que ha impulsado, tienen una clara dirección que es contra los intereses de los trabajadores. Y como si todo esto fuera poco, de sufrir la devaluación, que a los jubilados les bajen la jubilación o las pensiones, que no puedan tener más remedios gratis, que por la subida de los precios el poder adquisitivo de los salarios de los que tienen la suerte de tener trabajo vaya disminuyendo, que no homologuen los aumentos paritarios, ¿no? Este gobierno que habla de la importancia de la libertad y dejar que los privados hagan lo que quieran, cuando hay un acuerdo entre representantes de empresas y de trabajadores, si no están los números que quiere el gobierno, no los está homologando. Como si todo esto fuera poco, cada vez se hace más fuerte los ecos de que quieren una reforma laboral aún más grave y más en contra de los intereses de los trabajadores. Son muchas cosas, en realidad, eso ellos también utilizan esta actitud. Estos son mis principios, pero cuando no les gusta tengo otros. Sobre todo cuando se trata, ellos hablan en nombre de la libertad, son libertarios, quieren destruir el Estado, pero cuando les conviene actúan de otra manera. Así que me parece que eso está muy claro, lamentablemente, en función de los que menos tienen, del que trabaja, del jubilado, del que está en la informalidad. Esto no es nuevo, lo ha dicho desde un principio el actual presidente de la Nación. Él dice que lo define en 4 palabras. El Estado es el mal y el mercado es el bien. O sea, cree en el libre albedrío del mercado y cada vez que esto se aplica, evidentemente hay un sector que se perjudica notoriamente. Así que, por lo tanto, esto no debe asombrar a nadie, dolorosamente lo digo, pero nosotros nos tenemos que preparar
no solamente para enfrentar esta situación, sino estar preparado para cuando el campo nacional vuelva a ser gobierno, que hay cosas que evidentemente tenemos que evitar que no sucedan posteriormente. Creo que de esto se trata y estamos en una situación realmente compleja, dolorosa y complicada. Sí, la verdad que sí, Plaini. Nosotros a usted lo conocemos bien, al gremio también. Yo también trabajo en Tiempo Argentino, que como usted bien sabe fue una empresa estafada y que logramos transformarla en una cooperativa y que ustedes nos apoyaron siempre. Pero también escucho sus palabras y coincidimos. Obviamente, una de las enseñanzas de todo esto es que cuando vuelva un gobierno popular no puede ser el de Alberto Fernández, no alcanza con eso. Más, puede ser contraproducente. Evidentemente, el gobierno de Milei fue mucho más dañino, pero si un gobierno nuestro o que dice representar los intereses populares es tibio y por acción u omisión favorece la llegada de un gobierno tan brutal como el de Milei, evidentemente ese es un aprendizaje. Pero más allá de eso, lo que pienso, por los intereses de todos los argentinos, sobre todo los que menos tienen, es que más allá de las enseñanzas para un próximo gobierno, el tema es qué hacemos ahora, porque la capacidad de daño que tiene esta gente y la decisión para hacerlo, porque hay que entender que tiene una decisión que no tuvieron otros gobiernos, por más que lo hubieran querido hacer, hace que necesitemos medidas muy urgentes. Y lo que notamos es que creo que usted coincidirá, por más que es parte, ¿no? La CGT está un poco dormida, no terminamos de entender qué es lo que pasa ahí. Pero tampoco es solo una cuestión de la CGT, también lo tenemos claro. La pregunta va a qué hacemos ahora, ¿no? Porque si esperamos nada más a que llegue un gobierno popular, puede ser muchísimo más grave todavía. Bueno, en principio la oposición se tiene que organizar y tener claridad, porque en definitiva, en este país ni gobernó, ni hay aspiraciones que gobierne la clase trabajadora, sino que es la dirigencia política. Cuando digo la clase trabajadora me refiero a nuestras centrales. Entonces me parece que no es solamente un sector, y que hay un sector que no puede ser solamente de infantería y otro de generales de oficina. Me parece que es mucho más compleja la situación. Y cargar contra un sector del campo nacional tampoco me parece que sea lo lógico, lo que corresponde. Después cada uno se hace cargo de las cosas que hace o deja de hacer. De hecho, casi todas las organizaciones están en conflicto por esto. Entonces, digo, en esto hay que tener una apreciación muy aguda de la situación. Vos recién hablabas del Tiempo Argentino, y los problemas del Tiempo Argentino no empezaron ni siquiera en el gobierno de Alberto Fernández, mucho antes, cuando hubo un empresario que en nombre de las políticas del campo nacional y popular destruyó ese medio. Sí, entonces digo, me parece que nosotros tenemos que agudizar algunas cosas, tenemos que entender que el Estado y la responsabilidad del Estado, que en definitiva la ejerce la dirigencia, porque el Estado somos todos, no es solamente un Estado que articula, es un Estado que orienta, es un Estado que planifica y es un Estado que hasta regula. Bien decías vos, hubo un momento del anterior gobierno del campo nacional de que, por ejemplo, hubo momentos clave que nosotros no definimos. Entonces yo creo que esto amerita que nosotros hagamos un análisis muy profundo, que tengamos un debate hacia adentro, precisamente esto que simplifica de la peor manera el actual presidente de la Nación cuando dice que el Estado es una asociación ilícita constituida para robar. Bueno, y él es el jefe de eso. Entonces, digo, me parece que nosotros necesitamos ese debate muy profundo, porque vuelvo a repetir, no alcanza un Estado que asista solamente. No está el Estado como un asistidor, no, es mucho más que eso, y creo que hay una discusión muy profunda en el mundo. Hoy, el 1% de las personas más ricas de la humanidad administran, comercian y manejan financieramente el 48 o el 50% en este mundo capitalista. Entonces son discusiones más profundas y creo que no alcanza con cargar contra un sector, por lo menos aquellos que nos consideramos que venimos del campo nacional y popular. No, desde ya. Y es importante entender el mundo en el que estamos, yo coincido plenamente. Es un mundo que, por ejemplo, no se trata esto de demonizar empresas o aplicaciones, pero es verdad que la fantasía que genera
por ejemplo, las empresas que llevan comida o que llevan otras cosas, de una supuesta libertad, de una supuesta concepto de que yo entonces gano lo que yo quiero, porque total laburo 16 horas, pero se supone que nadie tiene que laburar 16 horas, porque por algo luchamos muchos seres humanos, digamos, es una construcción cultural de décadas. Bueno, ha generado el tema de la educación, la supuesta educación financiera. Ahora todos tenemos que ser timbero financiero para poder vivir. Y como se sabe, siempre los chiquitos son los que salen perdiendo. De las ganancias de algún lado siempre salen. Entonces sí, sabemos que es un mundo complejo, sabemos que mediante las redes sociales se manipulan muchas voluntades, y no solo en países, si se quiere, le podríamos llamar periféricos, como la Argentina. Ahora vemos algunos empresarios como Elon Musk que se mete y apoya a la ultraderecha en Alemania. O sea que sí, sabemos que es un mundo muy difícil, pero bueno, decididamente necesitamos, no nos podemos quedar de brazos cruzados diciendo que es un mundo difícil. Yo lo que también quería preguntarle es, ¿cómo hacemos para explicarle a cierta parte de la Argentina que evidentemente está sintiendo un alivio porque se desaceleró la inflación, pero los que quizás estamos con las noticias todos los días porque trabajamos en esto, no somos ningunos iluminados, pero nos preocupamos y por ahí es nuestro trabajo, y tenemos la oportunidad de hablar con gente, con gremialistas, con economistas y demás, nos damos cuenta que hay un desequilibrio muy grande porque el dólar está artificialmente bajo para que no suba más la inflación, y a su vez se mandó un montón de gente a la indigencia y a la pobreza para que no consuma y que haya menos inflación. Pero sin embargo parece que hay un montón de gente que le alcanza con que se haya desacelerado la inflación. Entonces, ¿cómo hacemos para explicarle que en realidad es una trampa, que es una situación explosiva y que lo importante es la capacidad adquisitiva que tenga? Y en definitiva tiene menos capacidad adquisitiva que antes, por más que la inflación haya bajado en los últimos meses. A ver, las grandes tendencias nunca son locales. Trascienden las fronteras propias, son internacionales y luego se van derramando en los distintos países. De hecho, hubo un polaco, Zygmunt Bauman, que nos hablaba de la sociedad líquida. Bueno, hoy la discusión es esa. Esta profunda transformación que ha tenido la ciencia, lo tecnológico, el mundo laboral en estos últimos 30, 40 años. De hecho, una de las grandes discusiones que hay hoy, en esa extraordinaria concentración de esta fase del capitalismo más salvaje de todas, es si las potencias mundiales son aquellas que acumulan el espacio físico o si hoy el verdadero poder está en el algoritmo y está en la nube. Esta es una discusión de fondo que la dan grandes economistas como Piketty, como Varoufakis, el griego. O sea, hay que prestar mucha atención en esto. Por eso las nuevas generaciones tienen por delante una enorme discusión, porque estamos en plena etapa donde hasta nosotros, el hábitat del medio ambiente, la destrucción del mismo, está en juego. Por eso digo, no alcanza con eso, necesitamos cuadros, y acá viene lo importante para mí. Nosotros necesitamos nuevamente volver a aquello que magistralmente nuestro creador definiera, me refiero a Juan Perón, lo que venimos de lo más profundo del peronismo, el cuadro integral. ¿Qué es el cuadro integral? Es aquel hombre o aquella mujer que no solamente opera cuando nosotros está en la función pública. El cuadro es aquel que opera en la unidad básica, en la función pública, en el sindicato, cuando le toca una responsabilidad ejecutiva o legislativa, pero también que opera en el barrio, en la cooperadora, en el club del barrio, en la parroquia. Necesitamos volver a ese cuadro para interpretar lo que está pasando en el planeta. De hecho, hoy, de las 10 sectores más poderosos del mundo, 8 son tecnológicas. Usted recién hablaba de Elon Musk, quizás el hombre más rico del planeta. Y hoy, cualquier fondo de inversión, o los más importantes si usted quiere, tienen más poder que muchos Estados-nación. Por eso digo, si nosotros no volvemos al análisis profundo de las razones de las causas, nos quedamos siempre con las consecuencias. Sí. Y en las consecuencias no vamos a resolver por más que queramos.
De hecho, para explicarle a ese hombre y a esa mujer común, nosotros necesitamos de estos cuadros, necesitamos de la propuesta, necesitamos de la respuesta, necesitamos plantear este es el camino. Por eso digo que hay dos cuestiones que son centrales en esta etapa dolorosa que nos toca vivir de la Argentina. Un hombre que nos ganó una elección y es gobierno, que no tiene ni historia ni pasado, que solamente en 2 años, siendo panelista de medios de comunicación, si usted quiere la televisión, llegó a presidente de la República. Bueno, hay que preguntarse, ¿por qué nos pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿No hay un enojo muy importante de gran parte de la sociedad con la dirigencia tradicional? ¿Que la política no terminó de darle la respuesta que necesitaba? ¿No tendremos que mirar alguna vez a ese hombre que nos enseña todos los días? Y voy a alguien que se nos está despidiendo, pero que es un ejemplo de vida, de lucha, de convicciones, que es el Pepe Mujica. Cuando nos dice, en esta etapa del consumismo, todos entramos en ese juego perverso de comprar y comprar y comprar y comprar, de esta brutal concentración, y nosotros tenemos que parar un poquito y pensar. Entonces, me parece que ahí el campo nacional tiene una oportunidad por delante nuevamente. Sí, porque hoy es cierto, hoy predominan las redes, y aquello que venimos, como en mi caso, de toda una vida del papel, de una forma de comunicación, estas cosas nos debe hacer reflexionar, nos interpela profundamente. Yo sigo creyendo que en el campo nacional hay hombres y mujeres brillantes. Ahora tenemos que discutir lo importante. Y si no discutimos lo importante, y si no volvemos a crear, es muy difícil que gran parte y la mayoría del pueblo argentino, en este caso hablando de nuestro territorio, nos vuelva a creer. Esto es lo que yo humildemente creo. Sí. No, coincido. Incluso se habla de una nueva etapa del capitalismo que en realidad parecería más la época medieval, y los grandes señores son los de la tecnología, ¿no? Que son transnacionales. Pero a su vez, como usted bien decía, que esto es muy complejo, a su vez vemos que en Brasil ganó Lula y que en Uruguay también volvió un partido que tiene una mirada que no le da la espalda al otro. O México. Claro. Así que no es imposible, hay que pelear. No, claro. Lo que pasa que estamos ante un fenómeno que nosotros pensamos que en la Argentina no iba a suceder, por el voto popular, que llegara al gobierno una persona de una crueldad no pocas veces vista, y sostenido, eso sí, está muy claro, ¿no? Por grupos empresarios que ven el mejor momento para avanzar y ganar lo que nunca antes habían ganado. Usted dijo una palabra que es clave. El gobierno se jacta que estamos viviendo en una revolución, están haciendo una revolución. Sí, es la revolución de la palabra que dijo usted, de la crueldad. Eso es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. Y sucede con Orbán, y sucede en Italia, y sucede ahora, va a suceder con Trump, que tiene otra característica lo que es Trump hacia los Estados Unidos, claro. Pero digo, estamos viviendo una etapa difícil y compleja del mundo capitalista. Y allí es donde nosotros necesitamos los mejores hombres y las mejores mujeres para pensar y repensar esto, porque seguramente que vamos a tener una nueva oportunidad. Ahora, claro, en el camino van quedando muchos compatriotas. Por eso, esto es lo más doloroso que nosotros no podemos resolver, aún peleando y aún luchando. De hecho, para el sistema capitalista actual y para este gobierno, el mejor sindicato es el que no existe o el más debilitado. Claro. De hecho, nosotros tenemos una lucha cotidiana en nuestras organizaciones. Y muchos otros, como en nuestro caso, que venimos del papel, nos tenemos que reinventar para que no desaparezcan actividades que genera esa defensa del trabajo que nosotros debemos hacer. Ahora, a la vez que hacemos esto, también nos tenemos que preparar. Necesitamos esos cuadros que vayan generando una mirada distinta de esto que plantea el gobierno, que está en las antípodas, y decirle a la sociedad, miren, no es por acá. Por acá ya otras veces, y lo hicieron y nos llevaron a camino que después nos costó retomar, porque destruir se destruye en segundos, pero construir lleva mucho tiempo. Entonces yo creo que ahí no es en el agravio personal, no es en la descalificación individual, sino es en el mundo de las ideas, de las propuestas, cómo llevarlas adelante, de aquel que se forma y que se prepara para todas estas cosas. Yo sigo insistiendo, tenemos un país muy rico en todo, maravilloso también en cuanto a lo humanitario, pero debemos organizarnos, debemos prepararnos, y de hecho desde el único lugar
que uno aspira a desarrollarse y vivir un poco mejor siempre, es el de la política. Porque desde el sindicalismo nosotros defendemos intereses profesionales. Esto es lo que nosotros hacemos. Ojalá que algún día, como lo he dicho muchas veces, yo estoy entre los que sueñan, porque sucedió en Brasil con Lula, yo sueño que algún día surja de las entrañas del movimiento sindical un hombre o una mujer que pueda conducir los destinos de la nación argentina. Pero tal vez mi generación no lo vea. Yo ya acumulo juventud, estoy de regreso en la vida. Pero no dejo de aspirar y de soñar a esto, pero creo que lo debemos hacer debatiendo. Y no darle siempre elemento a nuestro adversario y en muchos casos enemigo, cuando desde el campo nacional nos descalificamos entre nosotros. Creo que eso no ayuda para nada. Digo esto porque a veces uno confunde lo estratégico o las causales con las consecuencias, ¿no? Sí, o disputas personales y demás, se entiende. Exactamente. Bien. La ley, cuando se discutió la ley de bases, se intentó frenarla, el campo popular, los representantes de por lo menos que se perciben como representantes del campo popular, resistieron para que no saliera, pero finalmente salió. ¿Podría salir una nueva, y eso implicaba reformas laborales, podría salir una nueva reforma laboral? ¿Cómo lo ve usted para este 2020-25? Para 2025. Lo va a intentar el gobierno. Claro, de hecho, eso está claro. Lo único que tenemos claro es eso. El capítulo 4. Nosotros lo frenamos con movilizaciones, yendo a la justicia, lo hemos frenado. Ahora, después usted tiene una composición legislativa donde lamentablemente, y lo digo con dolor, muchos hombres y muchas mujeres hacen pasantía en el peronismo para llegar a un lugar y después defeccionan. Y esto es muy triste. Sí. Y esto causa pena y nos afecta. Sí. Porque en el ámbito legislativo, que es donde teníamos la mayoría y los resortes para modificar esto, evidentemente se sucede lo que dije al principio, lo de Groucho Marx. Tengo estos principios, pero cuando no le gusta tengo estos otros. Por eso tenemos la obligación, no solamente de las convicciones, sino también de la moral, de la ética, cada vez que decidimos quién nos va a representar en un ejecutivo, en un legislativo, por lo menos para tener las garantías mayores de que después no va a defeccionar. No quiero usar otra palabra porque es muy dura, sí, pero que no nos va a defeccionar. Porque ahí hubo una gran posibilidad, porque este es un gobierno que llegó prácticamente sin legisladores, sin intendentes, sin gobernadores. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa después? ¿Qué es lo que sucede? Que aquellos que ¿Cómo salen todas las leyes? Claro. Claro, de terminar, porque tenemos mayoría, después giran en el aire. Bueno, ahí es donde, insisto nuevamente, nosotros necesitamos ese debate interno sobre la base de cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestros valores. Si esos valores se trastocan, bueno, se hace mucho más difícil, porque después, en definitiva, la mayoría de la dirigencia, de una u otra manera, me incluyo, tenemos la vida resuelta. El problema es para el hombre y la mujer de a pie que se levanta a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana para subirse a un micro, para subirse a un tren, va a un subte. Y cuando nosotros no legislamos como corresponde, o no tomamos medidas ejecutivas como corresponde, a que afectamos es ese, al hombre y a la mujer de a pie. Y eso me parece que es clave, y eso no nos puede volver a suceder, porque ya nos pasó. Y digo, usted se refirió en un momento al anterior gobierno, del cual nosotros tenemos la responsabilidad. Vicentín, lo dije en aquel momento, basta ver los archivos, Vicentín fue un punto de inflexión para nosotros. Pero podía ir más atrás también, para discutir muchas cosas. Sí. Porque también hay que discutir qué es la estatalidad y tantísimas otras cosas que hay que definir. Pero bueno, sigo creyendo muy fuertemente que el pueblo, más tarde, más temprano, como decía que el viejo general, va a ser tornado el escarmiento, pero la dirigencia tiene una enorme responsabilidad, la mayor. Es así. Bueno, Planini, muchísimas gracias como siempre por su comunicación, porque nos haya atendido y por la buena voluntad de siempre. No, gracias a ustedes y sepamos que todos los días sale el sol y sigo confiando que esto va a ser un accidente en nuestra historia, pero tenemos que prepararnos, sobre todo, y este no es un problema etario, decía nuestro creador, jóvenes son aquellos que no tienen la mente marchita ni el corazón intimidado.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias otra vez, Omar. Un abrazo grande. Al contrario, que siga bien, un placer. Saludos a todo el equipo. Saludos. Fue Omar Plaini, secretario general de Canillitas, dirigente de la CGT. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.